fundamentado en lo que un cristiano verdadero debe fundamentarse, que son las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos ustedes pueden incluso grabarse de memoria, que es lo más fantástico, que nos grabemos de memoria estos mensajes. Pero aún así, no dejaría de ser ¿qué? Teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y tú puedes decir, yo soy un cristiano verdadero porque reposo en las enseñanzas de Jesús y solamente en las enseñanzas de Jesús. Pero si tu vida no está alineada a esa teoría, entonces igualmente eres un cristiano incoherente, o como tú dices, o como se dice por ahí, falso. O como decía Jesús, decía esta palabra Jesús. ¿Qué decía Jesús? A ver, ¿verdad Jesús cuál era? Feli dice falso, yo digo incoherente. ¿Qué decía Jesús? Hipócrita. Hipócrita. Esa es. Hipócrita. Porque incluso es más aceptable para el logos. Y quiero dejar claro que cuando yo hablo del logos, ¿de quién estoy hablando? Del Padre. ¿Reflejado en quién? En Jesús. ¿Sí? El Padre reflejado en Jesús, materializado en su palabra. Listo. Entonces, el logos, amados hermanos, es la palabra, pero que esa palabra tiene que ser de aplicación práctica para que realmente tenga sus resultados. No basta con la teoría. No basta con la teoría. De hecho, la teoría por sí misma vale ¿cuánto? 1, 2, 3 sobre 10. ¿Cuánto vale la teoría por sí misma? Por sola, teoría, ¿cuánto vale? ¿Le digo el valor? 0. 0. La teoría y la práctica es la que comienza a sumar y comienza a germinar en los resultados. Así de sencillo. Si usted conoce las enseñanzas de Jesús y no las practica, pero las profesa, las enseña, las cree, pero no las vive, usted es un falso, usted es un incoherente, usted es un hipócrita. Mejor es que no me conozcas. Mejor es que nunca me hayas conocido, dice Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahí en esa nos quedaríamos que conocer, saber. Y que conocer el saber. Recuerde que la práctica, teoría, muy bien feliz, es el conocer. ¿Sí? Miren, y aún la práctica, que es el hacer, aunque le parezca raro, pero cuando la teoría y la práctica son prácticamente una fusión, realmente el resultado es el ser. Es el ser. Y aquí es donde opera Dios, en el ser, en los resultados, en los frutos. Mientras estés abonando tu campo, mientras estés sembrando tu campo, sí es importante, muy importante, porque para dar frutos hay que cultivar el campo, hay que sembrar, hay que trabajar duro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero realmente lo que a nosotros nos interesa son los frutos. De nada sirve que el campesino diga, pague a un administrador, ¿sí?, para que siembre cacao, y el administrador o el inversor de la finca, ¿qué quiere ver? Cosecha, frutos, o no es así. Pero si el administrador dice, pero señor, lastimosamente no se puede cosechar, pero yo trabajé bien, yo cumplí con todo uno de los pasos, ¿de algo sirve? No basta con hacer las cosas bien, son los resultados. Ahí es cuando Jesús dice, por los frutos. Aquí hay varios frutos en ese cuadro de ahí. Los resultados, los frutos los conocemos
Y si nuestra vida no es coherente con las enseñanzas de Jesús, aunque las sepamos, no dejaremos escapar el título de hipócritas, al título que Jesús le pone a todo aquel que no coincide con lo que cree, con lo que hace. Amén. Bien. Cuando yo hablo de los axiomas de un cristiano verdadero, yo me refiero netamente a lo que define ser un cristiano en cuanto a teoría. Cristiano. En cuanto a teoría, y netamente en cuanto a teoría. A esto yo le llamo filosofía subyacente. Todas las grandes instituciones del mundo que premian a sus empresas por ser de calidad, premian y evalúan una cosa fundamental entre tantas, y casi todas coinciden con la filosofía subyacente. Le voy a decir qué es filosofía subyacente. Miren, hace mucho tiempo Estados Unidos, esto lo digo como rapidito, ¿no? Estados Unidos hace mucho tiempo, en 1940, en 1920, en 1970, Estados Unidos gozó de gran prestigio internacional mundial de calidad. Estados Unidos, nadie quiere calidad de Estados Unidos, nadie quiere. Y en cuanto a automóviles, fue el primer país en exportar automóviles, pero por todo el mundo, por todo el mundo. Ahí estaba la Ford, estaba el Chrysler, ¿y qué más? Estaba otra marca, creo que la Chevrolet, Ford, Chrysler, pongamos que fue la Chevrolet, no dudo si la Chevrolet, pero la Ford sí. Entonces estos hombres, en este caso Ford, por eso entonces se ha recién inventado la primera teoría administrativa de Frederick Taylor. Frederick Taylor y Ford casi era una compilación. ¿Saben lo que hizo este gran teórico Frederick Taylor? Había enseñado la teoría sobre la calidad y sobre cómo producir en masa de una forma eficiente. Ford, que es el dueño de la Ford, lo que hizo fue tomar esa teoría, fusionarse con ella y practicarla, vivirla. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que fue el hombre más rico de todos los tiempos de Estados Unidos, que vendió carros, que le vende carros a todo el mundo. Cuando nadie vendía automóviles, él le vendía automóviles a todo el mundo. Imagínense ustedes la barbaridad de dinero que hacía. Imagínense ustedes si todo el mundo estaba dispuesto a comprarle su vehículo y era el único que producía su vehículo. Imagínense la cantidad de plata que es eso. 1920, 1970 más o menos, ese era el boom norteamericano. Tanta plata hacían ellos. Había un japonés cuyo padre era muy rico, pero en Japón lo que máximo tenían era la empresa de hilar, de hacer ropa, Taiichi Ohno. Taiichi Ohno tenía su padre, perdón, el Taiichi Ohno, el padre que es Kishiro Toyoda, era el dueño de era un muchacho que su padre, Kaichiro también que se llamaba, tenía el dueño de toda esa majestuosa empresa de hilar en Japón. Entonces, Taiichi, este hombre, Kichiro Ohno, Kichiro Toyoda, disculpen los lapsos de la vejez, este hombre, Kichiro Toyoda, el hijo de este empresario de telar, fue a estudiar a Estados Unidos. Para eso entonces estamos hablando de 1945, en ese tiempo de la Guerra Mundial, y se quedó sorprendido Kichiro Toyoda cuando vio esa majestuosidad de la empresa Ford y dijo: yo voy a convertir la empresa de mi padre, en vez de ser empresa de ropa, también voy a fabricar automóviles. Oiga, fabricar automóviles es igual como decir yo voy a también a vender libros. Cuando fue con esa idea majestuosa que lo quemaba por dentro, fue y le dijo al padre: padre, cuando yo herede tu fábrica, yo la voy a transformar en una empresa de automóviles. Parece que se molestó muchísimo. Pero ¿cómo? Si en esta hemos vivido todos, nosotros sabemos nada de carros. Ahí fue que Kichiro dijo: no, yo lo voy a hacer, y se empeñó a hacerlo y voló toda esa empresa. Se quedaron en la ruina por poner la fábrica de automóviles
recién en el mes de 40 y no sé cuánto, casi 49, recién pudieron crear el primer prototipo de la Toyota. Cuando ya estaba quebrado este muchacho, para ese entonces ya era un hombre, se le ocurrió la majestuosa idea de llevar uno de los grandes genios. Ahí fue que llevan a Taiichi Ohno, un japonés muy experto, porque Estados Unidos siempre ha sido muy especial, inteligente al punto. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe qué hizo? Se cogió todo el acero del mundo para que nadie pudiese desarrollar su empresa automotriz, para que ellos sean los campeones del mundo en exportación de carros. Asegurarse así. Tanto así que a Japón le daba comidita nomás, comidita le daba acero. Y Japón, ¿qué hizo con Taiichi Ohno? Creó las 7 mudas. Increíble esa historia, es un libro grandote. ¿Sí? Entonces Taiichi Ohno comienza a fabricar, a aplicar la teoría de quién, de Kiichiro, de Toyota, de Taiichi Ohno. Entonces Taiichi Ohno, toda su teoría la fusiona con la práctica, nace ahí, just in time, nace allí las 7 mudas, crea la gran teoría de la mejora continua, crea la gran teoría Kaizen. Y Japón en poco tiempo llega a superar a Estados Unidos en calidad y en venta en todo el mundo. Cuando fusiona, ¿cuál es el punto? Lo que quiero que ustedes entiendan, ¿cuál es el punto? De nada sirve que seamos cristianos teóricos si no tenemos la mínima interés de fusionarlo con la práctica. No seremos de calidad. La gente más que teoría que quiere ver un cristiano distinto que practique lo que enseña. Amén. Que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del amor, practiquemos el amor. Que si estamos hablando del dominio propio, practiquemos el dominio propio. La gente de afuera, nuestros vecinos, nuestros amigos íntimos, donde nosotros nos relacionamos, lo que quieren ver es nuestra vida realmente. Tu esposa, tus hijos, lo que conviven cerca contigo, quieren ver es tu vida, más allá de tu teoría. La teoría viene después, adyacente a aquello. Tiene que generarse luz, pero mezcla la teoría con la práctica. Aquí podemos hablar muchísimo de Taichiro, luego de los grandes personajes, en fin, pero lo que quiero que ustedes entiendan que teoría y práctica debe ser igual. Lo mismo, una fusión. Solo así podemos gozar de los resultados. ¿Cómo Jesús llamaba a estos resultados? Frutos. Muy bien, frutos. Y Jesús decía, por ellos los conoceré. No por cuanto sepas, ni por cuanto hagas. Por tus frutos. Por tus frutos. Y cuidado, van a confundir con el hacer, pero yo hago esto, yo hago lo otro, sí, pero no está en tu ser. ¿Y cómo sé que está en mi ser? Cuando Él es abatido. Acuérdense de la historia de aquella mujer que derramó té. La pregunta que yo me ¿por qué derramó té cuando le empujaron? Porque cagaba té. Si hubiese cagado cola, hubiese manchado con cola. Entonces, ahorita todos están en silencio. Hermosos. Pero cuando la vida te presiona por alguna circunstancia, cuando un carro te choca, ¿aún sigues en silencio? ¿O ahí sale la fiera? Lo que realmente eres. Lo que realmente eres es cuando eres abatido, presionado por el tiempo, por las circunstancias. Amén. Te hicieron dar coraje, ¿por qué? Porque el niño se cayó. ¿Eres mesurado? Tranquilo, déjalo que llore, déjalo que es normal que llore. Levántalo. O sale de una fiera, el demonio que llevas dentro que no puedes sujetar. Pues déjame decirte que ese, ¿cuánto dicen amigos? Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te lastima y te va a encerrar
premian a la mejor empresa y miden muchísimas cosas, y entre muchas cosas uno mide 7 puntos, entre 300 ítems. Otros premios como Baldwin Prize en Estados Unidos premian 10 puntos, por ejemplo. El de Europa, el FDQM, 7 puntos, en fin. Y también hay un premio iberoamericano que también premia, pero casi todos, entre sus ítems de evaluación, miden la filosofía subyacente, que es decir, en qué se fundamenta la empresa. ¿Cuál es la filosofía que es la base de su empresa? Algunos de la filosofía subyacente reposan en el cliente, otros reposan en la responsabilidad social. En fin, nuestra filosofía subyacente, ¿cuál es? Las enseñanzas de Jesús. Si alguien le pregunta, ¿cuál es nuestra filosofía subyacente? ¿En qué nos basamos nuestros 10 axiomas? ¿En qué? En las enseñanzas de Jesús. Amén. Cogemos aspectos bíblicos, sí. Incluso mitología, sí. Leyendas, historias, sí. Pero nos fundamentamos en las enseñanzas del Maestro, de Jesús. La manifestación plena del Logos. En estos axiomas, Jesús es el Maestro. A ver, diga Maestro. ¿Qué es un maestro? Alguien que enseña, alguien que dirige. Maestro. ¿Sí? Jesús es el Maestro. Perfecto. Jesús llamaba al Logos, yo lo llamo Logos. ¿Cómo llamaba Jesús al Logos? Lo llamaba Padre. Padre y Logos, una cosa son. Ellos es una unidad. Por eso Juan, entre una de sus brillanteces, dice en Juan 1:1, en el principio era el Padre o el Logos. En el principio, ¿quién era? El Logos. El verbo que es Logos. En el principio era el verbo, Logos. Sino que se puso verbo, pero la palabra original es Logos. En el principio era el Logo. Y el Logos estaba ¿con quién? Con el Padre. Juan dice Dios, pero lo que quiso decir es Padre. Y el Padre y el Logo, ¿qué era? Era Dios o el Padre. El Padre en el Logo y el Logo en el Padre. Esto estamos hablando de una perfecta unidad. Listo. Bien, entonces nuestra filosofía subyacente, pues insisto, son las enseñanzas de Jesús. Y una de esas enseñanzas, uno de esos axiomas que vamos a analizar uno por uno, es lo que estoy hablando aquí. Bueno, pero vamos a recapitular. ¿Cuál es la filosofía subyacente del cristiano verdadero? ¿Qué es lo que debemos hacer como un cristiano verdadero aparte de tener la filosofía subyacente? ¿Ah? Práctica con teoría para tener resultados, frutos. Muy bien. Ya estamos claros. Ahora sí, vamos a pasar a la primera diapositiva para ver ustedes cómo se han dividido estos axiomas. Ya hablamos de lo que era un axioma. 3 bloques. Estos 10 axiomas, ¿en cuántas partes van a estar divididos? En 10. Y resumido, ¿en cuántos? En 3 bloques. El primer bloque se lo podemos conocer como los axiomas de la existencia del ser. Ahí está, ¿ven? Axioma de la existencia y del ser. Tengan mucho cuidado con la palabra ser. Usted es una persona más maravillosa de la que usted cree. ¿Sabían ustedes de eso? Tú eres único, irrepetible. Tú eres maravilloso. Tú eres un ser excepcional, Alberto. Que nadie te haga creer lo contrario. Tú eres un ser maravilloso, excepcional, único, eterno en el tiempo.
único y eterno en el tiempo. Yo puedo ser mucho más viejo que tú, Félix, o tú que mí, o cada uno de ustedes. Hay un libro maravilloso que Debra Chopra le pone en su la parte número 1 del libro, ¿cómo se llama? Prefacio, Debra Chopra. No sé cuántos de ustedes han leído algo de Debra Chopra. ¿Nadie? Debra Chopra, ser maravilloso. Lastimosamente se cambió, siendo católico, se cambió al hinduismo, pero esa es otra historia. El punto es que Debra Chopra afirma en este libro, lo autoriza, el libro de la física del alma. Muy lindo libro que ya lo voy a recordar más adelante. Bien, 2. Este es el primer bloque. Y el segundo bloque de axiomas es de Jesús y la revelación. ¿Qué es Jesús? La revelación de qué o de quién? Del Padre. ¿En su forma física o en su filosofía? Bien, bien. El Padre que antes de Jesús había sido revelado a la humanidad, bueno, y que nunca realmente fue revelado. Es decir, se creía que el Dios, ¿cómo era ese Dios antes de Jesús? ¿Cómo la gente creía? Bueno, los judíos, de ahí viene nuestra Biblia, era un Dios severo, un Dios lleno de ira, se enojaba, perdía la cabeza, mandaba diluvio, mandaba a aniquilar pueblos, se irritaba, aún hasta recibía consejo de Moisés, se contradecía. Solamente nomás cuando da los 10 mandamientos en el Sinaí, vemos que le dice a Moisés, mira, escribe en una tabla los 10 mandamientos, y entre una de ellas dice, no matarás. Y luego escucha que el pueblo, ya cansado de esperar a Moisés, se va a la narración bíblica. Dios se enoja con este pueblo. Habían hecho un becerro de oro y le dice a Moisés, mira, aparta todo tu pueblo, y cada uno de ellos que tome a su pariente, a su amigo, y coja su espada y lo mate. Una vez puso un ejemplo ustedes, ¿verdad? Que coja a su hermano y coja su espada y mate a su hijo. Imagínense lo difícil que sería. Pero recién hace pocas horas Dios le había dicho en el monte, no matarás. Ahora Moisés manda que cada persona mate a su prójimo. Eso no tiene sentido de un Dios tan iracundo que contradice sus propios mandamientos. Entonces ese era el Dios que estaba revelado supuestamente y que estaba encauzado en un libro llamado ¿cómo? Hoy lo conocemos como Pentateuco. Hoy la iglesia judía es uno de sus libros sagrados, como el Tanaj y como el Talmud, donde reposan la ley, porque para el judío el Tanaj es tan importante porque revela. ¿A quién revela el Tanaj? A Dios. Y cuando Jesús vino al mundo, ¿existía o no existía este libro? Ya existía este libro. Y los judíos hasta el día de hoy solo aceptan que es la única revelación de Dios. Todo lo que diga Jesús es falso según los judíos, hasta el día de hoy. Nadie cree en Jesús en Israel, porque la revelación ya está dada en el Antiguo Testamento. Jesús vino a contradecir a esa revelación. Y es más que Jesús dice una palabra tremenda, dice, antes de mí nadie ha visto al Padre. Y en esta revelación que existía en el Antiguo Testamento decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Entonces era algo terrible, pero nosotros sí creemos en la revelación que Jesús hace del Padre o del Logos. Amén. Perfecto. Este es el segundo grupo de axiomas que se lo conoce como axioma de Jesús y la revelación. Axioma de Jesús y la revelación. Y el tercer grupo, axioma de la práctica y
teoría ni práctica. ¿A dónde vamos a parar? A ninguna parte vamos a parar. Entonces, el tercer grande grupo es los axiomas de la práctica y servicio. Práctica y servicio. Bien, continuamos, Jordi. Ok. Entonces vamos a concentrarnos en el primer axioma. Ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a dar un recorrido así, a grosso modo. Ya después, cada domingo, vamos a ir desglosando cada axioma, del 1 al 10. Por ahora estamos hablando, de aquí tenemos tres grandes bloques que sabemos, ¿verdad? De axiomas, tres grandes grupos de axiomas. El primer grupo de axiomas, ¿cuál es? Axioma de la existencia y del ser. Axioma, segundo bloque es axioma sobre Jesús y la revelación. Y el axioma 3, sobre la práctica y el servicio. Muy bien. Ahora, ¿cuántos axiomas tenemos aquí? Aquí nosotros tenemos tres axiomas. Ahí están. En el primer bloque tenemos tres axiomas. Tres axiomas. El 1, 2 y 3. Primer axioma: coexistencia energética. Segundo axioma: Padre como frecuencia. Y 3, ego como enemigo. ¿Quién está nuestro diablito? Aquí está nuestro diablito. Tres axiomas importantes que debemos nosotros tener en este primer bloque. Nuestro axioma fundamental. El bloque axioma de la... Jordi, aquí es acitaría Dios, ¿verdad? Axioma de la existencia y el ser. Todos estos son axiomas fundamentales, ¿estamos claros? ¿Sí? Los 10 son axiomas fundamentales. Aquí tenemos tres axiomas fundamentales que pertenecen al primer bloque de la existencia y el ser. ¿Qué dice el primer axioma? Coexistencia energética. ¿Quién me dice que es coexistencia? ¿Qué significa coexistencia? No se lo crea. ¿No? ¿Qué es coexistir? Ha existido siempre. ¿No? ¿Qué es coexistir? Que vivo añadido, soy parte, soy esencia de algo. Es decir, que no vengo solo, vengo alineado con algo y siempre estamos los dos juntos. Coexistir, coexisto al lado de, junto a. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que no somos entes separados, somos un solo ser. ¿Ya? Eso es coexistencia. Coexistencia energética. Entonces, el Padre o Logos y yo coexistimos. Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno mismo somos. ¿Saben ustedes que por esta palabra Jesús casi lo mata? Cuando dice el Padre y yo uno mismo somos, cogieron piedras y le van a matar. Ya vamos a ver la parte bíblica. Si ya vamos a ver la parte bíblica, ¿en qué texto bíblico o enseñanza de Jesús fundamenta esto? Solamente por decir la primera acción, casi no matan a Jesús. Cogieron piedras para apedrearle solamente porque enseñó la primera acción. El primer bloque, se puede decir. Ahora imagínense ustedes, para el religioso, ¿dónde está Dios? Ahí arriba. ¿Dónde está tú? Aquí. Jesús está diciendo otra cosa muy distinta. Yo y el Padre es uno mismo, entonces el Padre no está allá, ¿dónde está? Dentro de ti. Coexistimos con el Padre. El que me ha visto a mí, ¿quién dijo eso? Ahora, ¿solamente aplica a Jesús o aplica para todos ustedes? Para todos ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesús, cuando estuvo en el mundo, era el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Él dijo, yo soy hombre normal, común y corriente, como cualquiera de ustedes.
mataron a los arrianos. Qué pena con Arios. Si usted estaba en ese concilio, lo hubiese defendido, aunque hubiese costado la vida, como muchos hicieron, y fueron asesinados por el imperio. Miren, eso es como cuando yo pongo el ejemplo, es cuando decimos Messi es Dios. Y cuando falla un penal dice para que se den cuenta que es hombre también. Y cuando acierta es porque es Dios. Así mismo, cuando Jesús hacía un milagro, era porque lo hacía como Dios. Y cuando Jesús lloraba, era porque oraba como hombre. No, Jesús era 100%, dígalo, 100% hombre. Y todo lo que Jesús hizo y manifestó, lo hizo y lo manifestó como hombre. Entiéndalo muy bien. Es importante también esto. Ok. Jesús como hombre lo que enseñó no era de aplicación personal, ojo, era de enseñanza para la comunidad. Y sobre este axioma Jesús decía, mira, el que me ha visto a ti, ha visto al Padre, el que te ve a ti, ha visto al Padre, el que ve a ti, ha visto al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué significa? Que coexisto con el Logos. Coexistencia energética. ¿Quién es el Logo? La fuente de la energía. El Padre. La fuente de la energía. Lo que hace mover cada neutrón, cada protón, cada protiño. La energía principal. Coexistimos con esto. Siempre. Entonces Jesús quiere que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios. Que el Hijo de Dios no es un título exclusivo para Jesús. No, para todos nosotros somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero fuerte, con convicción. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Perfecto. Entonces, una de sus grandes enseñanzas. Axioma 2. El Padre como frecuencia. Félix. Entonces ahí se aplica cuando dice, si yo me por ejemplo, digo que ese libro, o sea, nosotros somos dioses. Dioses sois. Dioses. Así es. Aplica en la coincidencia también. Obviamente, ¿no? Porque si yo digo que coexisto con el Padre, yo soy divino. Y tú eres divino. Yo soy más divino que tú. No, todos tenemos la divinidad. ¿Por qué? Porque coexisto con el Padre. No tiene nada que ver con los santos. Así es. ¿Sí? El Padre como frecuencia. ¿Ok? ¿Qué es el Padre? Una manifestación en cuanto a frecuencia. Muy bien. Tercer axioma. ¿Quieren diablo? No hay religión sin diablo, ¿verdad? No hay religión sin diablo. En toda religión hay un diablo. En toda película de superhéroe hay un villano, ¿verdad? Pues aquí tenemos un villano también. Pero no es el que tiene cacho ni rabo. No es el que se oculta por las noches y se te asusta. Alguien que coexiste contigo, pero no es coexistencia eterna, sino añadida. Ese cuando nacimos se comenzó a formar en nosotros. Nacimos sin él. Nacimos sin él, ojo. Pero se nos vino añadiendo ese hijo de madre en nosotros. ¿Sí? Por eso el temor a la muerte no es otra cosa que la manifestación del ego. Porque si saben hay algo que depende de pánico el ego, ¿sabe qué es? A la muerte. Porque en la muerte también ¿quién muere? El ego. Cada vez que tu mente te dé miedo, pánico a la muerte, sabrás que es la voz del ego. En el ser no hay miedo a la muerte, porque la muerte simplemente es una transformación. Que somos nosotros eternos. Digan, somos eternos. ¿Lo crees? Si lo crees, lo vas a aplicar en tu vida práctica. Si tú lo crees, mira, si tú crees esto, por lo que tú crees vas a vivir, ya no te vas a preocupar. Ya no vas a sufrir por la muerte de nadie, sino que por todo vas a agradecer porque sabes que es una continua transformación. Ya su nombre. Si tú vives diferente a esta creencia es porque no lo has creído realmente. Ahí tiene lo que dijo antes. Si sabemos que no vamos al cielo, ¿por qué lamentamos, lloramos y hasta hacemos rabietas porque se nos murió? Y enseñamos que el cielo es maravilloso, que el cielo es perfecto, entonces deberían alegrarse porque se va al cielo, pues.
de 3 pisos. Pero dice, no, ya viste, ya viene, ¿para qué ya viene? ¿Por qué no se te ocurre construir casa de 3 pisos? ¿Por qué no se estás ahorrando la cuenta del banco si ya viste, ya viene? Si ven, son incoherentes con lo que enseñan, con lo que practican. Y a su nombre. Alabe a Cristo, aleluya. Entonces en el axioma 3 vamos a abordar todo lo que es el ego y vamos a conocer y desenmascarar de todas las maneras posibles quién es ese enemigo con el cual tenemos que destruirlo, porque nosotros, nuestra misión, una de nuestras misiones poderosas y grandes es destruir el ego y toda forma de ego. Esto va a estar bonito. Jesús le gustaba aniquilar el ego y de muchas formas lo dijo, de diferentes maneras. Vamos con el segundo bloque. Axioma de Jesús y la revelación. ¿Quién es Jesús? Dígalo. ¿Quién es Jesús? El que nos enseña, el que me enseñó a mí, el que te enseñó a ti, el que nos vino a revelar esas grandes verdades, profundas verdades. Jesús, el de Nazaret, el que nació en Belén, sí. El que anduvo con 12 por ahí, caminando en la montaña de Jerusalén, que se fue a vivir a Capernaum, ese, Jesús, el Maestro, el que no tenemos un rostro, pero que sí tenemos sus enseñanzas, el que no sabemos si era alto, bajo, gordo, flaco, pero sí sabemos cuáles son sus enseñanzas a través del Espíritu Santo. Ese es Jesús, el que nos revela, nuestro Maestro, al que algunos llaman Cristo, al que algunos llamaban Mesías, para nosotros Jesús el Maestro. Y a su nombre. 5, axioma 5 sobre la revelación. Espíritu Santo, ¿como qué? Guía, el que me guía a toda verdad, el que me recuerda las enseñanzas de Jesús, el que me hace comprender y entender si esto lo dijo o no lo dijo Jesús. ¿Pero quién dice que Jesús dijo esto? Sí, pero yo no lo creo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo me conduce a la verdad. Jesús maldijo un día. ¿Por qué? Está escrito que Jesús pasaba por ahí y los discípulos querían comer, y tenía reposo, y no encontró higos allí, y dijo, ¡maldita seas! ¡Sácate! Y se secó, se murió hasta la raíz. ¿Por qué no podemos creer en esa historia si está en el Evangelio? ¿Por qué es incoherente? ¿Por qué es incoherente? Incoherente con lo que enseñó Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Enseñó sobre el amor y cómo es la bendición. Amor y bendición, y bien, ¿qué otra cosa? Sobre la misma vida. La vida, bien, la naturaleza. Eso no interrumpe, escúchame bien. ¿Dónde está el milagro? En la naturalidad de las cosas. Jamás podemos ver a interpretar como milagro a lo que rompe con la ley de la naturalidad, porque la naturalidad en sí misma es el milagro. ¿Podemos decir que dejar de vivir en este plano es un milagro también? Sí, porque es parte de nuestra naturaleza, la transformación. Imagínense ustedes si viviéramos una píldora donde nunca pudiéramos morir, a lo que llamamos morir, nos perderíamos algo bueno. Amén. No podríamos ser transformados en otro plano. Nos demoraríamos demasiado. Y cuando estemos en el otro plano diríamos, caramba, de lo que nos perdimos tanto tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo como guía. De hecho, ¿quién nos dijo esto? Jesús. Hoy, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? En las iglesias. ¿Para hacerte mover el pie, el otro pie? ¿Para menear? Ya por ahí se ha manifestado otra unción, la unción de... ¿Saben cómo hace la iglesia? Todos tienen que rugir como un león. ¿Y saben por qué? Porque es la unción del rugido del león de Judá. La unción del león de Judá. Y todos pasan en 4 patas. ¡Ah! La oveja tiene la unción. ¿Cuántos han escuchado esto también? ¿Les parece increíble? Locura total, ¿verdad? Y así podemos estar aquí, créeme, podemos tener un culto enterito y ver videos que no los pongo porque hasta vergüenza ajena me da. Y todos
Es una forma de manifestación de quién? Del Espíritu Santo. Y solamente hay una forma de manifestarse el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en mí? Amando. Todo el mundo puede falsear esas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Pero saben que nadie puede falsear? El amor verdadero. Amén. Eso nadie lo puede falsear. Aleluya. Eso es inevitable. Eso no se puede esconder. El amor no se puede esconder. El amor se siente. El amor se transmite. Amén. Cuando alguien ama, da todo por algo. Los que aman pintar, viven pintando. El amor es una expresión tan poderosa que no lo puedes retener porque te volverías loco. Es una fuerza incontrolable. Así que esa es la manifestación del Espíritu Santo, que es un resultado, por último, de aplicar las enseñanzas de Jesús y practicarlo. Su resultado es justamente eso, manifestar amor, porque el fruto, ¿qué es un fruto? Una manifestación del amor. ¿Ya o no? No de mental, sino de expresión del ser. Bien, y tenemos en la axioma 6, como parte de la axioma principal 2, misión competente. Vamos a ver, ¿qué es la misión competente? ¿Cuál es la misión competente? ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué el Señor nos trajo aquí? ¿Para qué estamos aquí? Pues nuestra misión competente, vamos a hablar sobre eso. Vamos con el grupo de axioma 3 final, axiomas de la práctica y el servicio. Axioma fundamental 4. Primer axioma de este grupo, axioma 7. La conexión a través del prójimo. ¿Qué es la conexión? ¿Con quién me conecto? ¿Cuál es el código de ese Wi-Fi que se llama el Logos, el Padre? ¿Cuál es ese Wi-Fi? ¿Cuál es ese código? El prójimo. ¿Quiero conectar con el Padre? Tenemos un código para conectar con Él. ¿Quién es? Jesús decía, el que si algún día me viste hambriento o alimentaste a un hambriento, a mí me alimentaste. Si viste a un hombre con frío y viste abrigo, a mí me abrigaste. ¿Sí ves? La conexión con quién? Con el prójimo. No podemos desvincular al prójimo con Dios porque los dos coexisten con el Padre. Si yo te lastimo a ti, ¿a quién estoy lastimando? Si yo te lastimo a ti, ¿a quién estoy lastimando? No, ¿a quién más? Aparte de ti, ¿a quién más? A Dios, ¿por qué? Porque coexiste con el Padre. Tú y el Padre una misma cosa son. ¿Me puedes entender? ¿Sí? Aparte que te lastimo a ti lastimo a Dios mismo porque tú coexistes con el Padre. Si yo te maldigo a ti, ¿a quién estoy maldiciendo? Al Padre. ¿Sí ves? Si yo te bendigo a ti, ¿a quién estoy diciendo? Al Padre. Si yo te ayudo a ti, ¿a quién estoy ayudando? ¿Sí te has entendido cuando Jesús dijo, si alguien me ayudó a fulano de tal, a mí lo hiciste? Coexistimos con el Padre. Así que el prójimo es una conexión al Padre. Hay gente que dice, yo quiero servirle a Dios, voy para el templo, pero el prójimo está caído ahí. El prójimo está caído ahí. Pero tú dices, no, es que primero es el Padre. No, este es el Padre. Pero espérate que yo soy levita y tengo que ir a hacer el sacrificio. No, Él es el Padre. Eso quiso enseñar Jesús con el prójimo. Amén. ¿Quién es tu Padre? Ok. Axioma 9. El perdón es la liberación. Ay, este axioma, qué tremendo este axioma. Amén. El perdón es la liberación. ¿Cómo hago con esto? Pero es que me robó la moto del carro. Ese tipo, ¿lo puedo odiar? Lo puedo odiar, pero no seré liberado. Es tu decisión seguir atado. Es tu decisión. Y no pasa nada. Dios no te va a castigar. Pero tú mismo vas a sufrir la consecuencia de quedarte estancado. Amén. ¿Quieres ser liberado? Perdona. Porque el perdón es la única vía
a la liberación. Y miren, en este perdón no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo, diente por diente. Aquí no hay ciudad de refugio. Aquí solamente hay un camino. Perdonar a quien te viene a pedir perdón. Pero solamente 70 veces 7. 7. Esto quizás la cabeza de Pedro se fue haciendo. Señor, tendré que si mi hermano viene hacia mí 7 veces perdona. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, que significa siempre. Desde mi punto de vista, ¿no crees tú que el perdón que libera no es aquel que la persona me viene a pedir, sino que yo ya lo he perdonado con anticipación? Que cuando ya me viene a pedir, o me viene a pedir perdón, le voy a decir, mira, tranquilo, no hay nada que perdonar. Es que el perdón tiene muchas connotaciones, Fela. Mira, el perdón tiene que ver. A ver, yo te presté $1000 y no te puedo pagar $1000. Y te digo, perdóname esa deuda. ¿Qué significa perdonar esa deuda? Supuestamente para muchos es olvidar. Olvidando, ya quedó finiquitado. Es decir, ya quedó finiquitado. Ya no hay resentimiento en tu parte, ni van a hablar tomando por ahí que yo te debo plata. Ya no te debo plata, porque me perdonaste la deuda. Ya no vas a decir que Otto Macías te debe $1000, porque ya me lo perdonaste. ¿Sí me doy a entender? Eso ya es aniquilado, finiquitado. Eso no significa que me volverá a prestar $1000. ¿Estamos claros de eso, verdad? Son dos cosas muy distintas. Así es, pero para mí, a ti te libera, pero a mí no me escapa la consecuencia. ¿Cuál es mi consecuencia? Pierdo credibilidad de él y ante su grupo de amigos. Pierdo la confianza, porque si alguien te dice, Fede, mira, me está prestando dinero, ¿tú qué opinas? Y yo te digo, ¿sabes qué? Yo no te lo recomiendo, porque a mí nunca me pagó y yo le perdoné su deuda. Entonces persona pierde credibilidad y esa es su consecuencia. ¿Sí estamos claros? Pero en ti hay el beneficio de qué? De la liberación de qué? Del enojo, del resentimiento, de la amargura, de verlo pasar con buenos zapatos recién comprados. Porque el deudor es así. El deudor tiene la tienda A que le dio fiado, pero cuando quiere comprarse una cosa, se va a la otra tienda a pagar los 50 centavos con efectivo, pero no es incapaz de esos 50 centavos y todo abonar a donde debe. Así somos nosotros. Así somos nosotros a veces, pero no por nacimiento, por cuestiones de cultura. 10 y última opción, el 8. La vibración es la oración. A ver, la vibración es la oración. La vibración es la oración. Miren, si en la oración radicara todas las cosas, si en la oración radicara todas las cosas, si las cosas fuesen dadas por la oración, no hubieran enfermos en los hospitales, no hubieran pobres que no tienen que comer, no hubieran menesterosos que no tuvieran que vestir, porque simplemente pidieran y se daría. ¿Cuánto dicen amén? Y aún en las iglesias mismo miran tantos enfermos semana a semana a pasar. Así es. Quieren hasta a través de la oración, quieren reprender al diablo y atar al diablo. Como siempre dije en esta iglesia, pasan el día martes, culto de liberación, y vamos a orar. ¿Y qué hacen? Atan al diablo, lo atan, lo reprenden y dicen: te ato, Satanás, y te tiro al fondo del mar. Te atamos en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia, amén. Parece escuchar esas oraciones largas, ¿verdad? Yo las decía así. También. Y luego venía el otro culto. ¿Y por qué orábamos? Por lo mismo. Vamos a atar al diablo. ¿Qué pasó si no estamos el día martes? No lo estamos bien. No lo atamos bien, o es tan poderoso más que el mismo que lo ató. Porque si Dios lo ató y se desató, tiene más fuerza que quien lo ató. ¿Cuántos dicen amén? Pero por un lado estamos hablando de que Dios es todopoderoso, y por otro lado en una oración estamos tirando todo por los suelos al volver a orar por atar a alguien que ya atamos el día martes pasado.
Entonces, cuando hablamos de que la vibración es la oración, es que cuando tú ores, tiene que ser una conexión, tiene que ser una dimensión vibratoria, elevada, donde ya ni siquiera pides en ella, sino que oras agradeciendo al Padre. Cuando Jesús oraba, siempre hablaba de gratitud. Vean la oración de Jesús: gracias te doy, Padre. Es decir, la oración en sí es una oración de gratitud, es una ofrenda de gratitud por lo que yo ya he recibido. Mi vibración elevada es el cajón de los milagros. En este vínculo y en esta vibración ni siquiera hace falta pedir, porque lo que tú deseas ya te es dado, porque estás en la conexión. Antes de que tu boca hable, dice Jesús, mi Padre ya sabe de qué vosotros tenéis necesidad, antes que vosotros pedís. Bien, 9, el perdón de liberación, y por último, resurrección y cielo. Vamos a hablar de esto, de la resurrección y del cielo. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando, bueno, antes de hablar de resurrección y cielo, porque es una acción principal, ya hablaremos sobre esto, cada uno de ellos. Vamos con la primera acción, que es el meollo, rapidito, Jordi, la clase de hoy. Ok, aquí tenemos esto, aquí se nos olvidó a Jordi poner un texto, aquí va, texto de apoyo, aquí en este cuadrito va, así va el que va uno que dice texto de apoyo, y el texto de apoyo es Juan 10. Vamos a leer. Abran sus Biblias en Juan 10:30. Por favor, alguien que se ponga en pie y en el nombre del Señor lea ese Juan 10:30 fuerte, por favor. Yo y el Padre uno somos. Fuerte, va, todos juntos. 1, bien. 1, 2 y a las 3. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahí está. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Qué palabra. Ahora vamos al contexto, porque aquí hay un contexto. María, pasa al frente, por favor. Toma el micrófono y habla del contexto. Creo que del 27 es el contexto. Miren por qué Jesús dijo esto y qué le pasó. En el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Siga. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así es, ahí no. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? Porque el judío tenía bastante relacionado o justificado que Dios es una cosa muy aparte que nosotros. Y si él dice, el Padre y yo uno mismo somos, se estaba haciendo ¿qué cosa? Dios. Y por eso dice, lo querían apedrear. Está clarísimo, ¿verdad? Bien. Gracias, gente María. Una pregunta aquí. Mientras esta idea prevalezca hasta la actualidad, significa que esa persona se conoce dos cosas. Número uno, de la coexistencia, y número dos, no vibraría como debe vibrar. Perdón. Digo, mientras esta idea prevalezca, Dios es una cosa y el ser humano es otra. Religiosamente hablando, ya se lo veíamos antes. Así.
esta persona totalmente desconoce de lo que es la coexistencia. Y segundo, no está vibrando como debe vibrar. Así es. Porque tú sabes que justamente vibramos cuando estamos unidos al Padre. Así es. Entonces, mira, el judío, al igual que, porque todo el cristianismo, ¿de dónde viene? De los judíos, bueno. Simplemente fue adaptar la añadidura al pensamiento judaico. Simplemente una añadidura. Bien, entonces realmente el religioso no cree que él coexiste con el Padre. Él cree que cuando mueras, ahí recién, cuando sea el juicio, ahí vas a vivir después la boda del Cordero, cuando la iglesia se case con Jesús, de ahí para adelante va a vivir eternamente con el Padre. ¿Sí ven? Es decir, es algo venidero, no es algo presente. Nosotros, a través de la enseñanza de Jesús, creemos que coexistimos con el Padre. ¿Cuándo? Después, ahora. Ahora. Ok. Entonces Jesús le dice claramente, le respondiendo, porque Jesús pregunta, ¿por qué me quieren apedrear? Le respondieron, dicen los judíos, por buena cosa no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Incluso él le refuta con su mismo versículo bíblico, el Salmo que Félix señaló, en el 34 dice, Jesús le respondió, no está escrito en su ley. Mira lo que dice, ¿en mi ley? ¿En nuestra ley o en vuestra ley? ¿Qué es vuestro? De ustedes. ¿Qué es nuestro? De nosotros. Él se incluye. Él dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Es decir, utiliza su propio argumento de los judíos para atacar a ellos mismos. ¿Por qué me quieren apedrear? Porque dijeron que yo también soy Dios, y tú también eres Dios, y tú eres Dios, coexistimos con el Padre. ¿Acaso no lo dice en su propia escritura que dioses somos? Y mira la necedad y lo rudo que era, dice el 21, que el 29 dice, procuraron otra vez perderle, pero él se escapó de su mano, es decir, que ni explicándole bien. Así es. Así es. No, es que estaban ciegos. Bueno, y así comenzamos a ver, porque aquí también una discusión con los saduceos, porque los saduceos eran una línea, escuchen bien, los fariseos y los saduceos venían del mismo judaísmo, basado en la escritura, judaísmo. Dos religiones principales tenía el judaísmo, que eran los saduceos y los fariseos. Pero ellos dos tenían una clara diferencia doctrinal, en que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Miren, basándose en la misma escritura, porque los dos, ¿en qué se basaban? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, desde esa misma fuente, por eso les digo que con la Biblia pueden, y hoy día, muchísimas denominaciones, ¿en qué se fundamentan? En las escrituras. Los saduceos cogían la Biblia para decir, no existe resurrección. Y los fariseos decían, sí existe resurrección. Pero ¿por qué se fundamentaban los saduceos en que no existe la resurrección? Es una lógica simple. Decían, a ver, si existe resurrección, a ver, maestro, tú que eres maestro, enséñanos. Pensar que con esta lógica le iba a Jesús a decir la falla. A ver, esta mujer que tú ves aquí, ¿dónde que tú ves aquí? Mira, esta mujer jovencita se casó con este hombre. 10 años tuvo con él. Y después de 10 años se volvió a enamorar porque él falleció. Y tranquila, no te asustes, es un ejemplo. Y después de 10 años, ella se volvió a enamorar y se volvió a casar. Y se casó con un segundo hombre. Y ese hombre la dejó y se fue, bueno, y también murió, lo mataron en la guerra. Y se casó por tercera vez. El día que se muera, ¿de quién será esposa y los hijos? Buena pregunta, ¿sí? La verdad, para que era la resurrección. Y Dios aquí se va a tocar como mujer. Sería el primero, el segundo, el tercero. Será el primero, el segundo, el tercero. O los casos por todos de una vez. Entonces esta pregunta le hicieron a Jesús, ¿quiénes? ¿Los fariseos o los saduceos?
Esa es la creencia. Jesús dijo, el maestro dice, que allá arriba seremos como ángeles. No tendremos memoria alguna. O sea, es decir, que no habrá matrimonio, que nadie se casará ni se dará en casamiento. Seremos igualitos todos. Sí, somos la luz y somos parte de la luz. Somos luz y vamos a ser parte de la luz. Y no podemos ni siquiera vernos porque seremos una misma luz. Creo que eso es parte del ser. El ser no se casa, no se vuelve casamiento. ¿El qué? El ser, digo. Así es una esencia. Es una esencia. ¿Qué es Dios? Somos la derivación de todos nosotros. ¿Sí? Somos la parte de todo lo que se mueve. Como decía el panteísmo, hace muchos milenios antes que existiera el teísmo. Sí, eso. ¿Qué es? Es el todo y las partes. Es la suma de las partes, es el todo. ¿Y qué es el todo? La suma de las partes. Es decir, Dios está en lo ínfimo y está en todo al mismo tiempo. Dios es la fuente y nosotros somos esa fuente. Amados hermanos, esto que vivimos nosotros, esta realidad que vivimos nosotros, es simple un pestañeo. No te aferres a esta vida porque es un pestañeo. Estamos de paso y no va a ser nuestro único paso. Vamos a tener muchísimas transiciones en la vida, en realidad. Yo y el Padre, uno solo. Mire, y para terminar, ¿qué pasaría si yo le pongo a un religioso? Vamos a poner un ejemplo de un religioso igual a esto. Es como un perro, de las patas, y está rabioso el perro, y es un rumboide. Este es un árbol y lo tiene atado, y aquí está una persona. Este perro ladra y quiere atacar a este hombre, lo quiere devorar. Esa es la intención del perro. ¿Estamos claros? Pero ¿por qué no lo ataca? ¿Quién dice por qué no lo ataca? ¿Por qué no le rompe los brazos como quiere? Está atado. Esto es religión. ¿Qué significa religión? Atadura, algo que ata el hombre. Pero el hombre quiere hacer algo, pero algo no lo deja. La religión, esta es atadura. Asimismo, es el hombre religioso. Quiere hacer lo malo, pero no lo hace ¿por qué? Porque tiene miedo a qué? Al infierno. Por eso, si tú te preguntas religioso y tú dices que el infierno no existe, es lo primero que dice, entonces podemos pecar. ¿Sabes qué es eso? Entonces podemos pecar, ¿sí? Porque simplemente está atado por algo que cree. ¡Suéltalo! ¿Y qué es lo que realmente quiere hacer? Ahí devora. Entonces no es bueno porque quiere, sino que es bueno por temor al castigo. Tengamos mucho cuidado con esto, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto. Nosotros somos buenos porque somos buenos. El hombre es tan egoísta que hay que prometerle el cielo para que haga lo bueno. Nosotros, como fruto del Espíritu Santo, hay que amarnos, porque es un fruto del Espíritu Santo. Diferente, Yo te iba a decir que justamente es lo contrario del amor. Hay personas que dicen, entonces por amor podemos hacer lo que nos da la gana. No, es que como el amor es una liberación, ¿sí? Entonces el verdadero amor no nos lleva a hacer cosas incoherentes o incorrectas, sino que nos lleva a hacer todo lo afable, todo lo bueno. Así es. Muy diferente a la atadura que es el temor. Amén. Y terminamos con esta doctrina. El axioma 1 para en una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? ¿La doctrina de qué? De la identidad. ¿Por qué entendemos por doctrina de la identidad? Que nuestra esencia es indistinguible. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que en el infierno, ¿qué vamos a hacer? Destruidos. ¿Qué dice que vamos a hacer en el infierno? Destruidos. No se puede destruir la energía. Ya lo vimos, ¿verdad? Por lo tanto,
existe con el Padre. El ser auténtico no puede ser creado ni destruido. Escuchen esto. El Padre, ¿qué no puede ser? Crear y destruir. ¿Usted qué no puede ser? Crear y destruir. ¿Somos o no somos maravillosos? Amén. ¿Somos o no somos maravillosos? Que nunca podremos ser destruidos. Eres un hombre maravilloso al saber que nunca pudiste haber sido creado ni destruido. Que somos seres eternos. Y en cualquier plano tenemos que alinearnos al Padre para vivir en completa felicidad. Y a su nombre, alabamos al Padre. Aleluya. Entonces, al final, no sé si hay una diapositiva al final. Se nos fue el tiempo. Entonces, amados hermanos, vamos a tener una especie de frase icónica, o pónganlo allí en su estudio, una palabrita. Una palabrita que ya se la voy a dar antes de dar el micrófono. Ok, aquí está. Bien, soy energía eterna, punto, el Logos vive en mí. Vamos, todos juntos. Soy energía eterna, el Logos vive en mí. Otra vez. Soy energía eterna, el Logos vive en mí. Ahora ustedes solitos. 1, 2 y a las 3.